¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Gabriel López Castañeda, una iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable. Ideas. Siendo las 12 del día con un minuto de este día 30 de septiembre del año 2020, pues iniciamos saludando a quienes nos escuchan a través del 89.9 de FM en Radio Tepeaca, también a quienes nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, en nuestro canal Radio Tepeaca, y pues los invitamos también a que estén atentos a las noticias más importantes de la región, del país y del mundo a través de nuestra cuenta de Twitter como @RTepeaca o en Instagram también como @Radio Tepeaca Oficial, y también para que puedan ver los diferentes programas que se suben al canal de YouTube, independientemente del día. Pueden ver el día de hoy los programas que se tienen grabados desde que inició este proyecto hace más de un año en la cuenta de Radio Tepeaca Off. Y también los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia sobre este programa o sobre todo la programación de Radio Tepeaca, nos manden un mensaje vía WhatsApp al 2223 52 89 98, donde con gusto la producción de Radio Tepeaca pues los atenderá, y las dudas que sean de este programa de otros pues se turnarán al programa respectivo. Bueno, pues iniciamos el día de hoy. Se está conectando nuestro invitado. En lo que se conecta, pues vamos es un amigo de la República de Ecuador, este país que se encuentra en la mitad del mundo. Uno puede estar en Ecuador y en lo que da uno un paso está uno en el norte, y al otro paso está uno en el sur. Está conectándose nuestro amigo. Esperamos un momento. También nada más ya para aclarar con respecto al tema de la semana pasada del Ayuntamiento de Tehuacán. Sí, yo les decía que la Constitución pues se reformó en el 2017 y se cambiaron las reglas para el procedimiento para la desaparición de un ayuntamiento. En este caso, si es lo que me preguntan, que si es desaparición o es destitución. No, en este caso lo que está promoviendo el gobierno del Estado o el Congreso, por medio del Congreso, es la desaparición del ayuntamiento, que es donde tiene que ver el Congreso del Estado. Para declarar desaparecido un ayuntamiento, pues hay un proceso que alguien manifiesta que no está de acuerdo o hay X irregularidades en el ayuntamiento, y el Congreso, a través de la Comisión de Gobernación y de Asuntos Municipales, pues tiene la obligación de poder iniciar un proceso de investigación, y en caso de que resulte aceptada la petición, pues se turna al Pleno del Congreso del Estado para que pueda acordar y votar lo conducente de acuerdo a lo que decidan los 41 diputados miembros del Congreso del Estado. Entonces, en este caso, sí es la desaparición del ayuntamiento, es decir, el presidente municipal, el síndico y los regidores, pues tienen que dejar de serlo, y lo que procede es que se debe de nombrar un consejo municipal que también va a ser elegido por el Congreso del Estado, y va a estar en funciones pues lo que resta de la administración. Es decir, entraría en funciones, si hoy se diera la desaparición del ayuntamiento, entraría en funciones a partir del día de mañana, y entregarían hasta el año próximo, hasta el 15 de octubre, pues cuando toma posesión el próximo ayuntamiento. Cuando eso es cuando se declara desaparecido un ayuntamiento, y cuando se va a
quitar del cargo a algún funcionario porque no ha cubierto ha faltado algunas sesiones de cabildo, etcétera, entonces ahí sí se le separa del cargo. También es el Congreso del Estado el que tiene que hacerlo, pero aquí es el ayuntamiento, el secretario general del ayuntamiento, quien es el que lleva la lista de asistencia. Cuando un regidor o el síndico municipal tienen 3 faltas consecutivas a una sesión ordinaria de cabildo, en la primera ocasión pues se le va a hacer un extrañamiento por medio de un oficio donde se le solicita que acuda. Vuelve a faltar, se le va a suspender el sueldo de un día de salario, para tratar de que vuelva a faltar. Si a la tercera vuelve a faltar, entonces ya se le suspende el salario de un mes por la tercera falta consecutiva. Y si tiene una cuarta falta consecutiva, entonces ya el ayuntamiento, a través del secretario general del ayuntamiento, va a enviar al Congreso del Estado la petición para que sea separado del cargo y nombrar en su caso al suplente, o en caso de que este se niegue, a otro de los miembros suplentes del ayuntamiento para que ocupen esta cartera del regidor o del síndico del ayuntamiento. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Él es Francisco Hidalgo Jaramillo, les repito, es un gran amigo de la República de Ecuador. Sí. Él ha sido presidente del gobierno autónomo descentralizado de San Pedro de la Bendita, de la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita. Francisco, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, Gabriel, poderte ver y saludarte a la distancia, pero tú sabes la gran amistad que nos une con tu persona, el trabajo generoso que hiciste acá por el Ecuador. Un saludo a ti. Gracias, pues estaba yo comentándoles que tú fuiste presidente del gobierno autónomo descentralizado de San Pedro de la Bendita, de la República de Ecuador, y yo creo que quienes nos están viendo y nos están escuchando se preguntarán qué es eso de gobierno autónomo descentralizado y cuál es la diferencia con lo que nosotros tenemos acá en México como ayuntamientos, como gobiernos. Bueno, Gabriel, el gobierno autónomo descentralizado son los niveles de gobierno que tenemos acá en el Ecuador. Tenemos el gobierno central, luego vienen los gobiernos regionales que a propósito se aprobó esto en la Constitución del 2008, pero aún no entra en vigencia los gobiernos regionales. Luego vienen los gobiernos provinciales, que vendrían a ser del Estado, de los estados en este caso. Luego los gobiernos municipales, y luego los gobiernos, somos por el último nivel de gobierno, que son los gobiernos parroquiales. Es el último, como te digo, estamos dentro del Estado en el tercer nivel de gobierno provincial, municipal y parroquial. Ok, ¿y cuáles son sus funciones? ¿Tienen alguna, para funcionar, tienen algunos recursos que les entregue el gobierno central o el gobierno provincial? Bueno, directamente vienen del Estado, del Ministerio de Finanzas. Los GAD parroquiales, en su mayoría, de acuerdo a la población, a necesidades básicas insatisfechas, varía un poquito el porcentaje de ingresos, pero promedia unos $160,000 anuales. Eso es lo que se recibe los niveles de gobierno, en este caso los parroquiales. Pero hay del presupuesto participativo más municipal de acuerdo
al partido que tú estés, bueno, no tanto al partido, sino más bien a la autoridad cantonal que se preocupa un poco más por el área rural, puede aumentar este presupuesto participativo que podría estar en un piso de 40,000 hasta 80,000 dólares, lo que ayuda el gobierno municipal a través de obras, ¿no? En convenio con el GAD parroquial. Con el gobierno provincial, que se encarga más un poco de la vialidad y producción en vialidad rural, que es donde estamos nosotros, el apoyo es más en la prestación de maquinaria para intervenir en estas vías rurales, y en lo productivo sí apoyan un poco más en lo que tiene que ver en riego, tiene que ver en la construcción de canales para irrigación, y también con programas de semillas que van dando a cada parroquia en este caso. Eso entonces, si nosotros valorizamos anualmente lo de una parroquia, se podría estar hablando en ingresos directos de 150,000, y los que por los otros niveles tal vez unos 100,000 más. Eso se venía trabajando como te comento, en años anteriores. Lamentablemente en este año hay recortes por esta pandemia que ha afectado al mundo, cambió el mundo en realidad, ha afectado y han bajado los presupuestos a los niveles de gobierno. Para situar a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven a través de Facebook, la junta parroquial en Ecuador, que existen en todo el país, sería más o menos el similar a lo que en Puebla conocemos como juntas auxiliares, aunque aquí la junta auxiliar es un órgano, como su nombre lo indica, auxiliar del ayuntamiento para ejercer algunas funciones que a lo mejor no puede ejercer el ayuntamiento, como el cobro de algunos que garantice la paz y la seguridad a través del cumplimiento del bando de policía y gobierno. Y en Ecuador, pues estas juntas, que su nombre lo indica, juntas parroquiales, ya tienen un nivel de gobierno y por lo tanto reciben recursos para su adecuado funcionamiento, y estos recursos están escritos en la ley para que no quede a discreción de la autoridad. ¿Así es, Francisco? Bueno, acá, como te indicabas tú, la denominación gobiernos autónomos, o sea, tenemos autonomía, competencias exclusivas. Te pongo el caso, por ejemplo, construcción, mantenimiento de espacios públicos, o sea, la ley, la constitución, a través del COTAD, que es el Código Orgánico que nos rige a nosotros, nos da estas competencias exclusivas para pues, nosotros poder intervenir sin que se intervenga a otro nivel superior de gobierno. Pero hay también lo que es la concurrencia, somos concurrentes con las competencias de algunos gobiernos de nivel superior, pero sí nos manejamos una autonomía, y cuando nos toca intervenir en competencias que no son exclusivas nuestras, se solicita la delegación de competencias, o a través de convenios con los niveles anteriores se puede intervenir para a futuro no ser observados por la Contraloría. Entonces, esa es la manera de trabajar nosotros en los niveles parroquiales, estimado Gabriel. Y estas parroquias existen en todo Ecuador. Son pueblos que yo creo que de acuerdo a la religión católica se fueron estableciendo en alguna comunidad, y a partir de ahí se fueron creando estos gobiernos históricamente. Sí, eso existen desde la República, desde 1830, ya luego de algunos años, por ejemplo,
San Pedro de la Bendita, te comento, es de 1842, donde pasa a ser una parroquia rural. En el país existen 1499 9 parroquias, de las cuales 821 son las que estamos amparados bajo de la CONAGOPARE, que es a nivel nacional. El resto son parroquias ya urbanas, pero que están dentro de las ciudades, pero se manejan, que pertenecen a la misma CONAGOPARE. Entonces, te pongo un ejemplo, como pueden haber parroquias que pueden haber de 500 habitantes, existen, porque lamentablemente antes simplemente era, tú hacías la gestión ante los organismos, en este caso ante los diputados, y los diputados te ayudaban a la creación de una nueva parroquia. Y eso dio a que se crearan muchas parroquias muy pequeñas, y que lamentablemente, o sea, para mi manera de pensar, no debería ser, pero a partir de la Constitución del 2008 ya se establece unas normas para que puedan acceder barrios o poblaciones a ser parroquias. Te explico algo rápido. Por ejemplo, para ahora que pueda crearse una parroquia, mínimo tiene que contar con 10,000 habitantes para poder ser parroquia rural, pero solo se pueden crear con 2,000 habitantes cuando están en línea de frontera, 40 kilómetros, línea recta. Si están en ese espacio de los 40 kilómetros, se puede crear una parroquia rural. Igual sucede con los cantones. Ahora, para crearse un cantón no tiene que ser menos de 50,000 habitantes, pero en línea de frontera sí se puede crear una cabecera cantonal con 10,000 habitantes. Entonces, un ejemplo de una parroquia rural, una parroquia urbana de Quito, por ejemplo, Calderón, tiene 250,000 habitantes y se maneja dentro de una parroquia. Tienen un presidente parroquial, tienes Cumbayá, que son ya parte del distrito metropolitano de Quito, que son algunas parroquias que hace unos 20 años eran separadas de Quito y ahora ya están dentro de la ciudad, pero siguen manteniendo esa organización de parroquia, y sus habitantes, imagínate la cantidad que son, ¿no? Ustedes son un país que tiene son una república central, obviamente está presidida por el presidente de la república, y después tienen provincias, que sería lo similar aquí a nosotros a estados. Después de las provincias tienen los cantones, que son los municipios, y después las juntas parroquiales. ¿Así es? Así, correcto. Tú sabes, el Ecuador es una muy diversa el país. Tenemos dentro de los 256,000 kilómetros cuadrados de país, que en realidad somos un país muy, muy pequeño en relación a ustedes. Tal vez ustedes seremos tal vez un estado de ustedes, el tamaño de nuestro país, pero también tenemos la tasa el 10º país más poblado de América. Imagínate, son 63 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el país geográficamente se divide en costa, sierra, oriente y lo que es Galápagos. Entonces, tú tranquilamente puedes venir en un día, recorrer todo el país, recorrer las 4 regiones del país: costa, sierra, oriente y Galápagos. Entonces, el Ecuador, geográficamente y políticamente, como tú lo enunciaste, en esos 4 niveles de gobierno. Hubo un presidente de un gobierno autónomo, de un GAT. ¿Cuánto duran el encargo y se pueden reelegir? Sí,
Con la Constitución del 2008 se aprobó periodos de 5 años, y tú podías reelegirte, ¿no? Pero el 2014, con una consulta popular la reelección solamente lo podías hacer una sola vez. La puedes hacer una sola vez, entonces, y también se estableció en ese que los periodos ya a partir de ahora del 2021, del 2019, sean ya de 4 años, tanto presidenciables como también para autoridades locales, sean alcaldes, sean presidentes de gobiernos parroquiales, o a nivel nacional también los asambleístas. Pero en el anterior presidente, Rafael Correa, fueron 2 periodos de 5 años, que por eso en el caso particular estuvimos 10 años en la junta parroquial. No pudimos ya volver a reelegirnos por esa ley que se creó con una consulta popular. Bueno, pero 10 años creo que son muy buenos para poder sentar las bases del desarrollo de una comunidad. San Pedro de la Bendita es una población pequeña. Tengo la fortuna de poder conocer San Pedro de la Bendita. La conocí recién que Francisco entró a ser presidente de la parroquia. Era una parroquia rural muy pequeña, sigue siendo una parroquia pequeña, pero el grado de desarrollo, la calidad de vida que tiene ahora San Pedro de la Bendita es inobjetable. Es un pueblo bastante bonito, bastante agradable, y que creo que estos 10 años te permitieron a ti sentar las bases para ir encauzando un desarrollo adecuado, y que es lo que se merece una comunidad como San Pedro de la Bendita. Así es, y bueno, yo creo que ese crecimiento, eso de San Pedro pasar a un pueblo moderno, yo creo que tú fuiste partícipe de eso. Y cuando tú mencionaste, cuando empecé yo en el 2009, ya el 2010 tuvimos contacto contigo a través de CEDEM, o sea, se logró que tú vinieras y nos apoyaras con tus técnicos, y se logró, o sea, seguimos tus consejos en lo que es política, también recuerdo con César Mosalén también, una gran experiencia, conocimiento que él tenía. Me ayudaron mucho, me fortalecieron a los conocimientos que tenía, pero el aporte de ustedes fue fundamental, y yo siempre te he agradecido y te seguiré agradeciendo por ese gran apoyo que tuvimos de parte del gobierno de México en el 2010, y en realidad yo creo que debemos de retomar. Esperemos que pase esto, este catástrofe que digo, porque paralizó el mundo, y luego volver a retomar y volver a trabajar, porque no hay mejor manera de apoyarse en los trabajos, así como me apoyé yo contigo y con ustedes. Y mis felicitaciones por ese trabajo que has venido haciendo y lo sigues haciendo a través de Idea Latinoamericana. Espero puedas retomarlo más pronto. Gracias, Francisco. Bueno, vamos, antes de ir a nuestro por ejemplo, en el GAT municipal, en un gobierno municipal, ¿quién está presidido por un presidente, por un alcalde? Y no sé si allá se llaman regidores, concejales, y cuántos hay en cada municipio.
Bueno, lo que el municipio de Catamayo, el que estamos nosotros cerca, existe el alcalde y 5 concejales, de acuerdo a la población, o sea, hay 4 concejales urbanos y 1 rural. Esos son los que están ahora en funciones por los 4 años que te comentaba antes. Bueno, anteriormente se le brindaba un poquito más de oportunidad al sector rural, pero también era demasiada cantidad para cantones pequeños el número de concejales. Es por eso que en esa consulta también se bajó, y el índice, de acuerdo al índice poblacional, también bajaron el número de representantes, y ahora el municipio de Catamayo son 4 los concejales urbanos y 1 el rural. Bueno, gracias. ¿Estos concejales y el alcalde son de un mismo partido político, o hay pluralidad? Puede haber miembros de otro partido político. No, bueno, eso también hay. El método de elección acá sí te da oportunidad a las minorías. O sea, tú puedes arrasar en una votación si tú tienes un buen equipo de trabajo, pero también se da oportunidad a la minoría. Ahora en el municipio de Catamayo el alcalde es de un partido, tiene un concejal del partido de él, y los 3 restantes concejales son de diferentes partidos. Entonces sí hay esa oportunidad de que no sea únicamente un partido el que esté al frente del mandato del pueblo, ¿no? Bueno, y también hace rato nos mencionabas la CONAGOPARE. ¿Qué es la CONAGOPARE y en qué apoya a los gobiernos autónomos? Es el CONAGOPARE, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. La CONAGOPARE, tengo idea por las amistades que tengo acá. Ustedes también de México aportaron para su creación y estuvieron ahí, y tú también fuiste uno de ellos que viniste a dar el apoyo a la creación de la CONAGOPARE. Y es un apoyo más jurídico, técnico, y es el organismo que se encarga, porque la central de la CONAGOPARE está en la capital de la República. Es lo que se encarga de gestionar, te pongo un ejemplo, más recursos para que se entregue al área rural. Es un soporte, pero también la CONAGOPARE funciona con el 3% del presupuesto que vienen a los gobiernos parroquiales. El 1% va a la CONAGOPARE nacional y el 2% a la CONAGOPARE provincial. O sea, en cada provincia, que es el estado de allá, en cada provincia existe una CONAGOPARE provincial que abarca a las juntas parroquiales de esa provincia, que maneja su equipo técnico, asesor, técnicos para trabajos sociales, técnicos, arquitectos, ingenieros, que ayudan a elaborar proyectos a los gobiernos parroquiales, que a su vez permite a estos gobiernos poder ejecutar las obras. Es una organización de apoyo. Perdón, Francisco, que te interrumpa. Vamos a nuestro primer corte del día y regresamos terminamos de hablar de esto de la CONAGOPARE, y pues hablamos de lo que tú dices, de cómo ha afectado la pandemia al Ecuador. Regresamos del corte. Con gusto.
radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Stephanie's Pizza. Con nuestro delicioso sabor te ofrecemos pizza hawaiana, mexicana, pepperoni, al pastor y más. También tenemos alitas, papas y hamburguesas. Estamos ubicados en 8 Oriente número 212, junto a los condominios verdes, Barrio San José. Ordena nuestras pizzas inigualables. Pedidos a los números 2231 05 8660 y 223 11 105 38. Tenemos la promoción de 2 pizzas familiares por 240 pesos de lunes a jueves. Solo hawaiana y pepperoni. Servicio a domicilio. Pregunta por nuestros paquetes. Stephanie's Pizza. Stephanie's Pizza. radiotepeaca.com. Un poquito complicado ahí mantener la conversación. Y luego, siempre es difícil ya cuando estás comprometido a algo, aparte, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tal el nieto? ¿Cómo estuvo la fiesta? Oye, bonito, lo que es la familia, la más cercana. Pero vamos a la regresamos a su programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Agradecemos nuevamente en este programa al licenciado Francisco Jiménez Villa la oportunidad que nos da de estar al aire y estar hablando, en este caso, pues, lo que hemos venido haciendo últimamente, estar hablando con amigos de los diferentes países de nuestra Latinoamérica para conocer un poco de cómo está la situación en los municipios de los diferentes países y desafortunadamente, pues también un tema obligado, pues, a oír cómo es que los ha tratado la pandemia, COVID-19, pues como lo comentaba Francisco hace rato, pues
todo el mundo nos ha afectado. Pero bueno, Francisco, vamos a terminar, que nos termines de explicar lo que es la CONAGOPARE, para pues ya que nos digas cómo es que los ha afectado el COVID al Ecuador. Al principio de la pandemia, pues aquí en México nos llegaban. Bueno, como te comentaba, es estaba afectando la pandemia básicamente en Guayaquil. Se veían imágenes muy crueles, muy crudas de cómo es que estaba la situación allá. Pero bueno, terminemos de hablar de la CONAGOPARE y hablamos del tema del COVID. Bueno, como te comentaba, Gabriel, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador es una organización que agrupa a todos los gobiernos rurales del país, y su apoyo es técnico. Es una organización exclusivamente, una secretaría técnica que aporta a nivel, funciona bien en algunas provincias, funciona muy bien de acuerdo en este caso al presidente provincial, que es elegido de todos los presidentes de cada provincia, y a su vez los presidentes de la provincia eligen al presidente nacional, que permanece más en Quito. Se concentra el poder político del gobierno, y es donde nos ayudan a gestionar, en este caso, un poco más de recursos, convenios con instituciones, inclusive a nivel internacional, con organizaciones. Entonces, esta es la ayuda que presta. Bueno, y creo que siempre es importante que este tipo de organismos estén apoyando a los gobiernos, que los apoyen, que olviden el tema que anterior. Por ahí tienes un poquito de problemas con la conexión. A ver, déjame ir, me voy a acercar donde estaba antes, que estaba mejor. Entonces, sí, ahora sí puedes. Luego las paredes impiden que la señal de internet llegue adecuadamente a los aparatos. Ahora disculpe. No te preocupes. Estuve en otra sección que bajé y se me cortó un poco, pero ahora sí te escucho perfecto, Gabriel. Ajá, sí, les comentaba yo que siempre es importante que este tipo de organismos como la CONAGOPARE existan, para apoyar a los gobiernos, tanto municipales, en el caso de nosotros pudiera ser a las juntas auxiliares, que funcionen, pero que se desapegue quizá un tanto lo político, y que funcionen más a lo técnico. ¿No es así, Francisco? Mira, por eso yo te comentaba anteriormente que más bien funciona a nivel provincial, porque a nivel nacional, o sea, es una oportunidad de llegar allá y empezar. Lamentablemente ha existido esto de que se adhieren a X gobierno, y ya no todo lo que se impulsa a veces de provincia se muere en la CONAGOPARE nacional, y lamentablemente llegar allá lo que buscan es tratar de buscar espacios para luego, como ha sucedido en algunos casos, llegar a una diputación, y en realidad a nivel provincial funcionan un poco mejor. En mi caso fui un luchador de que en realidad se dé el espacio a los gobiernos provinciales un poco más, y lamentablemente hubieron algunos inconvenientes, pero lo que corresponde a lo que tú dices, llegar a un puesto de esos, si tú
no estás con prefecturas, si no estás aliado a ellos, si no se mete, es muy, muy complicado llegar y a veces no llegan las personas que en verdad vayan a luchar por el ruralismo y eso nos ha sucedido. Pero como siempre uno se espera un cambio que haya de mentalidad en los presidentes rurales, de que el trabajo tiene que ser dirigido a estos sectores más olvidados, diría yo, del país. Así es. Vamos a continuar. Te comentaba ya una vez que nos explicaste lo de la Conagopare, pues tratar el tema de la pandemia, cómo es que los ha afectado y cómo es que está actualmente la situación de la pandemia allá en Ecuador. Bueno, esta pandemia nos cambió la vida a todos, ¿no? Nos cambió a todos. En el Ecuador, lamentablemente, no se tomaron los correctivos al inicio, en el mes de marzo, donde lamentablemente ahí la Organización Mundial de la Salud negó un poquito de información que debía habérsela dado, a mi criterio, mucho antes, igual como pasó con China, que ocultaron un cierto tiempo y no se dio a conocer solamente por precautelar sus intereses económicos, porque si China daba una información así, imagínate, era difícil que productos salgan de allá. Lamentablemente, el Ecuador, cuando dan la noticia a la Organización Mundial de la Salud y ya sube a una pandemia, no se hicieron los correctivos y se presume, cuando llegó el paciente cero, que es el que infectó a todos, pero se presume que ya un mes antes ya estaba en Guayaquil ya infectados. Eso sí te lo puedo asegurar. Tengo familiares que son médicos allá y ya ya hubieron enfermos del COVID, y lamentablemente atacó a Guayaquil y las noticias que llegaron, o sea, en realidad pasaron así, de ver que en hospitales los cadáveres, en los estacionamientos permanecían ahí, algo realmente terrible. Bueno, tristeza por toda la gente que murió, pero por una parte nosotros que estamos al sur del Ecuador, no hubo esa influencia así tan rápida, y ya nos dio un tiempito un tiempo para podernos cuidar. Pero sí, en Guayaquil fue realmente terrible, pero también buenas noticias. En Guayaquil ya muchos, hasta la última información, llevaban, por ejemplo, ya cerca de 100 días sin pacientes fallecidos por COVID. Entonces se tomaron los correctivos, y ahora Guayaquil es una ciudad donde el dinamismo, la economía está volviendo a recuperarse, ¿no? Eso es a nivel de lo que pasó de la pandemia, exclusivamente en Guayaquil. Luego ahora Quito está viviendo momentos también un poco difíciles ahora, y el resto de provincias. Por el COVID tenemos más de 7,000 fallecidos, pero los informes, o sea, dice que son mucho más, porque en Guayaquil fue el epicentro. Eso, Gabriel, que paralizó, como paralizó el mundo, paralizó al Ecuador, paralizó los municipios, paralizó todo, enfocándose a ayudas sociales, de ayudar a personas que se quedaron sin trabajo, personas de vulnerabilidad. En el caso nuestro,
lo hicimos con la gestión, con amistades, se pudo hacer entregas de estos kits alimenticios también, y lo que afectó ahora es realmente lo económico en los gobiernos municipales. Por ejemplo, hay recortes hasta un 40% del presupuesto general para el año 2020, y en realidad tú conoces la historia de los municipios de acá, gran parte de los municipios donde el gasto corriente creo que triplica un gasto de inversión por el excesivo puestos laborales que hay en municipios, cuotas políticas que no entran técnicamente sino más por cuotas políticas, ha hecho que también algunos municipios se vean y se escucha que algunos están prácticamente para cerrar porque no pueden administrarse, ¿no? Sí, desafortunadamente, pues sí, esto, y lo hemos platicado con otros amigos de otros países, creo que los municipios pues son parte de los gobiernos que más sido afectados por los recortes presupuestales de los diferentes niveles de gobierno. Aquí en México también los recortes hacia los municipios pues han afectado. Desafortunadamente muchos municipios pues han tenido que hacer recortes de personal. Algunos otros pues han tenido que recortar muchas de las obras y acciones que tenían planteadas para hacer durante este 2020. Creo que aquí va a tener que entrar mucho la capacidad, la inteligencia y la resiliencia de las autoridades municipales para ver cómo es que van a hacer frente. Es una gran oportunidad, como muchos lo dicen, sí es cierto, pero siempre y cuando se tenga esa voluntad de hacer las cosas. Sí, en eso tienes razón. Yo en otra entrevista acá a nivel interno, yo les decía, ahora se van a ver la capacidad de las autoridades. Ahora sí se van sin recursos y se están viendo autoridades que en realidad se están sobresaliendo, y eso es lo que la gestión que tiene que hacer. Entonces, lamentablemente, como te explicaba, el grave problema de los municipios es el exceso de gente, ¿no? Es el exceso, y en los municipios pequeños sucede, se agrava más. También yo les comentaba y les hacía este ejemplo de ciudad de Guayaquil con municipio pequeño. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Catamayo, ya 2,5 millones Guayaquil, 25,000 habitantes Catamayo, y 100 veces más grande Guayaquil, pero en Catamayo existen 10 trabajadores más que por cada trabajador de Guayaquil. O sea que por cada trabajador de un municipio, que en este caso sí ha sido exitoso el de Guayaquil, por cada trabajador del municipio de Guayaquil existen en otros municipios 10. Entonces, lamentablemente son pueblos pequeños, y entre más pequeño es el municipio, se agrava más, se agrava porque las cuotas políticas, el ingreso que hacen que estos municipios, en vez de que funcionen, a veces se retrasan. Pero gracias a ciertos municipios, de la capacidad de sus autoridades, están saliendo adelante. Tenemos una prueba acá en el municipio de Catamayo. Está el abogado Armando Figueroa. Se ve la gestión, se está gestionando a nivel nacional, y se ven resultados, porque a veces recursos hay y hay que buscarlos, y hay que tener esa habilidad de gestionar para poder adelantar. Fuiste testigo del crecimiento de San Pedro de la Bendita. Tú, sí, con los recursos que nosotros tenemos, jamás con recursos propios íbamos a hacer lo que se hizo acá, pero
la gestión a nivel internacional y partiendo de algo que debemos de partir todas las autoridades, de una planificación, de tener una inducción de cómo tienes que gobernar, a dónde tienes que dirigirte, cómo lo tienes que hacer. Y como te dije, tú apoyaste bastante en esto y esa inducción quedó clara. Y por eso el éxito. Entonces, todo debe de partir de una planificación, de una verdadera planificación, Gabriel. Así es, desafortunadamente, y no es el caso solamente de México, creo que también me ha tocado verlo en algunos planes de Ecuador. Muchas veces estos planes pues están llenos son manuales de buenas intenciones, pero pues con una buena intención pues no se mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Un plan tiene que ser realista, tiene que ser a veces crudo, pero tiene que situarnos en una real dimensión de lo que somos y hacia dónde podemos ser. Tampoco en un plan se va a inventar el hilo negro o el agua tibia, sino tiene que ser real y tiene que empezar desde cero para ir mejorando la calidad de vida de las personas. Así es, y te comentaba una vez de acá, de cuando estaba en la última gestión que estuve, nuestro plan de desarrollo, siguiendo los lineamientos, me acuerdo de la primera vez que lo hicimos contigo. O sea, nosotros simplemente lo manteníamos dentro de nuestro plan, de nuestros gastos de inversión, y ese dinero el que se cuantificaba y el que servía de base para el quinquenio. Y yo en ese plan es algo que a mí hasta me da un poquito de jocosidad, que en ese mismo periodo del 2014 al 2019 que estuve, cuando nuestro dinero de inversión estaba en $490,000, el municipio de Catamayo tenía para inversión en la parroquia $25 millones. Yo les decía, oiga, cuando los estaba elaborando, que a mí me den el 1%, estoy contento. Y al final del día, no creo que llegó ni al 0.5% lo que verdaderamente invirtió. Lamentablemente, es la falta de técnicos de ponerse yo a copiar, no sé, tal vez copiar de lo que existía en otros lados, pero sin tener los técnicos capacitados para hacerlo. Está bien la planificación, pero no había el personal técnico. Era un copy y pega de otros planes, que la realidad de un sitio es totalmente diferente a otra, e inclusive yo una vez te comentaba a ti y decía que en una parte alta, cerca de 3,000 metros de altura, en un plan de desarrollo yo lo leí y decía cuidado de manglares, imagínate, de sector de playas. Entonces, estas cosas debilitan y no hacen que en realidad los gobiernos cumplan su función y progresen y hagan lo mejor para sus habitantes, ¿no? Así es, y al final de cuentas, pues creo que eso es todo lo que tiene que una autoridad, llámese municipal, llámese estatal, o del nivel que sea. Creo que al final de cuentas eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que puede hacer con los recursos de los que dispone? Pero aparte, ¿dónde más hay recursos? Algo que yo les he comentado muchas veces a las autoridades municipales, que pasa en otros países, a diferencia de México, es que en muchos países, cuando una autoridad municipal está únicamente en su municipio, pues a la gente no le gusta porque pues no está haciendo nada. Y cuando una autoridad municipal anda fuera del municipio es porque anda buscando recursos, anda viendo dónde es que hay dinero para llevar a su municipio, de la cooperación internacional, de la cooperación nacional, de muchos lugares. Muchas veces hay recursos para apoyar, pero hay que estar tocando las puertas, y eso muchas veces es lo que le falta a la autoridad municipal. Quiere que le llegue todo del gobierno. Es que lamentablemente es la diferencia
entre autoridades. O sea, la autoridad primeramente tiene que ser un gestionador de puertas afuera. O sea, yo en escritorio, bueno, para firmar lo que tenga que firmar, pero de ahí tendrá que hacer su gestión a nivel municipal, elegir un equipo de trabajo, porque si tú no tienes un verdadero equipo de trabajo, no puedes funcionar. Lamentablemente, ese es el error que cometen muchas autoridades, de no rodearse de técnicos, de personas que sepan, y caen simplemente por apoyos políticos, por cuentas políticas, en personas que a lo mejor no tienen la capacidad de poderle ayudar, de poderle a la autoridad servirle como apoyo, sino simplemente son personas que están para aplaudirle, para así haga las cosas mal, decir que están bien, y eso no funciona, ¿no? Eso no funciona así. Tiene que ser una autoridad, tiene que ser un verdadero administrador, saber lo que tiene, saber con lo que cuenta y hacer producir eso al máximo. Y siempre mi manera de ser y de pensar, si tú te metes, eso es buscar la excelencia de lo que haces, y eso es lo que diferencia un poco, ¿no? Así es. Bueno, Francisco, ya estamos por llegar al término del programa. ¿Qué nos puede? Obviamente esto de la pandemia, yo creo que ya esperemos que ya para el 2021 haya ya quedado en el pasado. ¿Qué recomiendas que se pueda hacer en el Ecuador? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos visitar? ¿Qué hay por donde tú estás, por San Pedro de la Bendita, por Catamayo, por Loja? ¿Qué es lo que se puede hacer? Invitar a nuestros radioescuchas a que los visiten. Yo creo que el Ecuador es un país de una biodiversidad inmensa. Tenemos parte amazónica, tenemos nuestra sierra, la costa, las Islas Galápagos, en lo que corresponde acá donde estamos al sur del Ecuador. Tenemos muchos lugares turísticos que se pueden visitar, una gastronomía excelente, unos paisajes hermosos. Hay un florecimiento en un sector acá de la provincia de Loja, de los guayacanes, que se conoce, son miles de hectáreas de esta planta guayacán que se viste de amarillo, todas. Y en realidad el Ecuador los invita, y yo creo que tiene que haber esa predisposición de querer ayudarse entre países. El turismo genera recursos. Quienes pueden viajar igual han de ir a México, y como lo hacen otros países, invitamos a los mexicanos a conocer el Ecuador. El Ecuador es el territorio que más cantidad de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo hay. Entonces es algo que nos identifica un pueblo, un país tan pequeño con tanta diversidad y calidad de su gente también. Así que invitación. Y aparte, un país que tiene una gran diversidad étnica. Así es, sí, eso tenemos en la parte del oriente, en la parte del Amazonas. Tenemos acá en Loja, la zona de los Saraguros, en el oriente están los Shuar, y hay una diversidad que tú puedes de ir y visitar y vivir el diario de ellos, ¿no? Cómo viven. Por eso es la lucha a veces con las petroleras de que respeten su espacio, porque cada vez se les roba el territorio, y lo que se les lleva no es progreso, sino retraso, y quitarles toda la biodiversidad con que ellos subsisten. Y eso es lo que ha sucedido en gran parte del mundo también, ¿no? Pero
pero el Ecuador es un país amable e invito a que lo visiten. ¿Qué se puede comer? ¿Qué es lo típico por allá? Bueno, acá en Catamayo tenemos la famosa cecina que es una carne tipo bistec del chan, del cochino, y lo hacen a la plancha con una sopa de arveja. También tenemos, y esto es en lo que corresponde acá a Loja, variedad de comida. Y en la costa, en realidad, la gastronomía de mariscos es muy, muy, muy importante y muy agradable. Así que donde ustedes vayan, lo mejor, como tú conoces, has visto la gastronomía ecuatoriana es muy, muy buena, y esperemos que tengan ustedes la oportunidad de viajar, y también mi deseo de que pasen sin ningún inconveniente este lapso de la pandemia hasta que se pueda crear una vacuna que garantice en realidad la seguridad de las personas, y que también pedirles que se cuiden. El cuidado ahora es personal, ahora ya no hay gobierno que te va a apoyar, sino eres tú el que te vas a cuidar. Así que cada quien hacer lo que tenga que hacer, a cuidar su familia y tener la mente positiva. Hagamos que esto fue un pequeño lapsus en nuestra vida, pero tenemos que tener la voluntad, la energía de empezar con más fuerza. Detrás de nosotros están nuestras familias, nuestros hijos, nietos, y hay que luchar por ellos y ser un ejemplo también para cada uno de ellos, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Francisco, por este enlace, por este tiempo que nos has dado, por conectarte a este programa. Te agradecemos mucho, y pues ojalá pronto podamos volver a tener otro enlace y ya estar hablando más de temas de desarrollo que una vez que haya pasado esta pandemia. Con gusto, y estamos siempre a la orden, y también reiterar tu agradecimiento, no por esta entrevista, sino de más de 10 años que nos conocemos, todo el apoyo que has brindado acá, y estamos a la orden cuando tú gustes, y reiterarte la invitación, que acá, bueno, nuestra casa está a la orden, y tú conoces el estima que te tenemos, ¿no? Saludos. Muchas gracias, Francisco, y hasta la próxima, y nos vemos la próxima semana en este su programa ¿Qué rollo con el desarrollo?